Después de esta situación con crisis económica, vamos justamente a saludar a nuestro invitado. Alejandro Indacochea se encuentra con nosotros. Señor Alejandro Indacochea, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor Urcia. Gracias por la invitación a Sol TV. Un saludo muy especial por el nuevo año a todos los televidentes. Muchísimas gracias. De igual manera, un abrazo fuerte a la distancia y éxitos. Sin embargo, empezamos este nuevo año. Se supone que lo empezábamos con muchas expectativas, con muchas esperanzas. Sin embargo, lo del ministro de Economía deja mucho que decir en la política económica del gobierno de Dina Boluarte. Renuncia, no renuncia, se va, se queda, va y viene finalmente en el señor Alex Contreras. No cabe duda que esto va a golpear, obviamente, y va a debilitar más aún el panorama económico, reitero, en un sector que merece toda la confianza para los inversionistas, para los empresarios, para todos, finalmente. Señor Indacochea. Bueno, no tiene sentido seguir alargando una situación ya de agotamiento para el país, ¿no? Lo que ha hecho la presidenta es agregar más incertidumbre. El ministro de Economía ya es una persona agotada, ya no hay una credibilidad. Ha tenido reiterados errores, no reconoció la recesión. Por otro lado, en lo que se refiere a los mensajes que él daba cuando subían de precio los alimentos, que había que cambiar la dieta popular, y evidentemente no tiene la ascendencia, la credibilidad para continuar con la política económica del país. Pero esto se ha complicado, porque es una situación en la cual se va, no se va. La presidenta habla con dos posibles candidatos a ser ministros de Economía, no define nada, y el ministro de Economía sigue lo mismo, sigue aceptando sin que suceda nada de por medio, lo cual pues evidentemente no es lo más conveniente, agrega incertidumbre y desconcierto al país, que es lo que ha venido sucediendo el día de ayer y el día de hoy. Un ministro de Economía, ojo, un ministro de Economía tiene que generar predictibilidad, confianza, pero lamentablemente el señor Alex Contreras no genera esa confianza, por todo lo que nos ha explicado, pero ese es un riesgo, señor Indacochea. Y el problema es más complicado, porque no solamente es del ministro de Economía, sino hay el marco de referencia que lo da el premier Otárola, y el señor Otárola ya está desgastado. Anunció Plan Boluarte, anuncia que el suministro de energía y minas anuncia que va a ir Tía María, él lo desautoriza, y hoy día sin ningún sustento, sin sustento alguno, nos saca que el próximo año, que este año va a ser el año de la recuperación del crecimiento portentoso para el país. Yo entiendo que es el soporte de la señora Boluarte, porque la señora Boluarte no tiene el carisma ni la ascendencia suficiente, evidentemente, para dirigir el gobierno, y se soporta el señor Boluarte. Pero si llega un ministro de Economía que no va a tener la autonomía, no va a tener la ascendencia para el manejo adecuado, ¿qué es lo que supongo que ha sucedido con los dos candidatos que la han visitado a la presidenta? Le han planteado determinadas condiciones que evidentemente no está dispuesta ella a darlo, ¿no? Y agrega esto desconcierto a la situación actual. Ahora, ¿qué hacer con el señor Alex Contreras? Porque él ha manifestado que no ha renunciado, es más, va a hacer cambios dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, pero tiene en ciernes una interpelación. No genera confianza, pero finalmente la señora Dina Boluarte lo ha ratificado prácticamente. Bueno, pero el cambio debería venir de él, porque ya es un tema, digamos, de ascendencia profesional, de dignidad profesional. Si ya se le ha desautorizado, él ya planteó una renuncia, son incondicionales. Tiene que haber un cambio en el gabinete, en el equipo ministerial. Así el país va a tener un costo muy alto y van a ser años perdidos. Con un Congreso, que lo denomino yo el Congreso de la Vergüenza, evidentemente vamos a llegar al 2026 en una situación de desgaste total, sembrando miseria, pobreza, la inseguridad día a día acentuada, y no hay capacidad, no hay un gobierno ni un Congreso que pueda, digamos, supervisar sus acciones. Ahora, hablamos de Alex Contreras y hablamos del premier Otárola, pero, ojo, ¿se requiere más cambios en el gabinete? Yo estoy convencido que sí. El cambio en el ministro de Salud con la pandemia que estamos viviendo, el cambio en el Ministerio de Energía y Minas, cuando anuncia
el relanzamiento de una refinería que costó $6.000 millones y hasta ahora no se ha investigado en el país, ¿no? Sin una definición, sin un rumbo claro, ¿no? De por medio. Y el mismo ministro de Defensa. Bueno, requiere un cambio en el gabinete, se requiere un relanzamiento del equipo de gobierno. La señora Boluarte tiene que entender que así el desgaste del país es muy fuerte para llegar al 2026. Ahora, también hay que entender las cuotas de poder. O sea, la presidenta Dina Boluarte también es una presidenta débil, una presidenta que finalmente se ve también contra la pared. Y para hacer los cambios, los partidos políticos, ¿no? Llámese los de izquierda y los de la derecha, van a querer presionar a la presidenta y decir, oye, ya pues, a mí dame salud como se lo ha dado a APP, por ejemplo, la cuota de APP, de Alianza para el Progreso, es salud. Pero así va a estar Fuerza Popular, así van a estar los demás partidos, y al final vamos a tener un gabinete, pues, variopinto y sin horizonte. Señor Urcia, el Estado no es un botín. Exacto. Tenemos un Congreso con violadores, robasueldos, niños de por medio, desmantelan lo poco que se había avanzado en la educación, resucitan universidades fantasmas como la Garcilaso de la Vega, para seguir estafando a la población que más necesita de la educación para salir adelante, incorporan 15.000 profesores desaprobados a la educación pública, porque quienes van a la educación pública son quienes tienen pocos recursos y necesitan de la educación para superarse. Los están condicionando a la pobreza. Se reparten 42.000 soles de aguinaldos en diciembre. Hablamos de canastas de 2.300 en un país donde hay casi 10 millones en situación de pobreza, 15 millones en situación de crisis alimentaria y estamos hablando en situación extrema, 1.200.000 ninis, población que ni trabaja ni estudia de por medio. La inseguridad ciudadana es día a día y el gobierno lo que hace es mantener un silencio cómplice en mutuo acuerdo con un Congreso que está dominado por el fujicerronismo, porque acá hay que explicarle al país. Hoy día ya no hay diferencia, hoy día ya no hay derecha e izquierda, hoy día hay populismo y corrupción en ambos lados, y lo estamos viendo con el pacto del fujicerronismo, que es el que está manejando el Congreso. Y evidentemente un tercer bloque, que son los niños corruptos, que tienen que adecuarse para que no los investiguen, ¿no? Efectivamente, y las instituciones amenazadas. Me voy a una pausa, si me permite, señor Alejandro Indacochea, regresamos porque, ojo, con este escenario crítico vamos a enfrentar el fenómeno del Niño. Lluvias, las que están registrándose ahora y las que están generando inundaciones, no son del fenómeno del Niño todavía, pero ya nos está poniendo de alguna manera pues en alerta lo deficiente de las obras que se han ejecutado, de las pocas obras que se han ejecutado. El Niño ya va a comenzar a sentirse finales de enero, febrero, y no queda claro que no estamos preparados. No estamos preparados. Me tengo que ir a una pausa y seguimos conversando con Alejandro Indacochea, destacado economista. Volvemos. Continuamos con ustedes, conversamos con Alejandro Indacochea, destacado economista, analizando pues este panorama crítico que tenemos. Si hemos cerrado el 2023 con una recesión, con una crisis, en fin, empezamos el 2024 por la pata de los caballos, como se dice, ¿no? Un ministro que al diario La República, y quien ha transcrito esta comunicación vía WhatsApp, dice, me estoy yendo, he presentado mi renuncia, no hay transparencia en la gestión de Dina Boluarte. Y horas después se reúne con la presidenta, quien previamente se había reunido ya con 2 exministros de Economía, pero el señor Contreras se reúne con Boluarte y sale a decir, no, por si acaso no, he presentado mi carta de renuncia. Eso ha generado inestabilidad y nos genera a todos nosotros obvias preocupaciones. Señor Alejandro Indacochea, pero también hay que decirlo, ojo, miramos los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Lo que ha hecho el gobierno de Dina Boluarte con la complacencia del señor Alex Contreras, ministro de Economía, simplemente ha sido poco lavarse las manos y decir, oye, por si acaso, yo ya transferí los dineros a las regiones, yo ya les deposité a los municipios, a los gobiernos regionales, todo el dinero que me han pedido. Ya será responsabilidad de ellos si gastan o no, pero yo ya transferí la plata. Y la ineficiencia también de los gobiernos subnacionales ha generado pues que este dinero no se gaste y que finalmente no se hagan las obras que se requiere con tanta necesidad.
ese es otro también, otro autogol del gobierno y finalmente también otro daño que nos ha hecho a todos los peruanos, señor Indacochea. Señor Urcia, mire, lamentablemente con el fenómeno del niño, cuando se anunció que iba a ser un niño moderado, que ojalá sea en esa dirección, pero la respuesta es diferente de la naturaleza. Estamos viendo el desborde de los ríos, la gente que se mueve, se mueve determinadas poblaciones, cómo se está afectando al sur andino, la pesca en lo que se refiere a anchoveta y el agro en general, el pequeño agricultor. El gobierno no ha tenido la capacidad para adelantarse a lo que era el manejo del fenómeno del Niño. No hay un organismo central responsable, como usted lo señala, ha transferido dinero, porque la respuesta que tiene el gobierno es: tenemos dinero, suelta el cheque. Dinero el cual es resultado del esfuerzo de todos los peruanos con un programa económico que se hizo durante más de 20 años, pero eso se va a terminar. Y lo que vemos es que la capacidad de gestión, la capacidad de manejo a nivel de los gobiernos locales y regionales, como sucede en el caso de Trujillo, ojalá realmente sea vacado el alcalde de Trujillo, porque Trujillo no merece eso. Una persona que fuera de sí indica ante, evidentemente, el asesinato, lo que sucedió en el centro comercial, que va a demoler el centro comercial, eso es locura. Un presidente regional que se va a España y dice que merece descansar en una situación que vive Trujillo con el fenómeno del Niño, evidentemente Trujillo no merece este tipo de autoridades. Esto tiene que cambiar. El primer grito libertario antes que se firme la independencia se dio en Trujillo, en el norte. Hoy día Trujillo no merece lo que está sucediendo y yo espero que cuanto antes, evidentemente, se proceda a la vacancia del alcalde y a gestionar el trámite debido ante lo que implica el gobierno regional, porque el gobierno regional está ausente, no existe. Exacto. Parece que todo lo dirige desde Madrid. Efectivamente, ¿no? ¿Qué pecado estaremos pegando los trujillanos y los liberteños? Ojo, el gobierno regional de César Acuña apenas ha rozado el 50% del gasto de inversión, es decir, del dinero destinado para obras. Y mejor ni hablar del municipio de Trujillo, de Arturo Fernández, que llegó así rozando al 30%. O sea, de todo el dinero que han tenido, Acuña no ha podido invertir ni el 50% y Arturo Fernández no ha llegado ni siquiera al 30%. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas, de Alex Contreras, ha hecho esta jugada, el principio contable de vengado, al cerrar el año, para mover un poco las cifras y hacer pues que estos números crezcan un poquito y justificar, no, por si acaso sí han invertido, o sea, es una jugarreta, ¿no? Es una jugada de números. La regionalización tiene que replantearse totalmente, señor Urcia. No vamos a volver al centralismo, pero la regionalización como está planteada es un fracaso. En lo único que hemos sido efectivos ha sido en descentralizar la corrupción. No hay eficiencia en el gasto, el dinero se destina a palacios municipales, monumento a la hamaca, monumento al árbitro como es en Tumbes, Estatua de la Libertad en Cajamarca, en la zona del señor Castillo, y hay un problema serio de corrupción, un problema muy serio de corrupción. Tenemos 14 presidentes regionales sentenciados por corrupción. Las regiones que han recibido más canon, como ha sido Cusco y Ancas, tienen a sus presidentes regionales en prisión. Efectivamente. Ahora, ¿cuál es la salida, señor Indacochea, a todo esto? Porque se nos viene el niño y no estamos preparados. Y si ha habido muchísima suerte, además esto es inaudito, o sea, hemos tenido un ministro, Alex Contreras, que desde julio se le decía, estamos en recesión, estamos en recesión, estamos en recesión, y él era el único que lo negaba. Llega diciembre y dice, bueno, sí, tenían razón, estamos en recesión. Empieza el 2024 con muchas expectativas, vamos a crecer 3%, este año sí, es más, en el primer trimestre nomás vamos a superar todo. Pero ojo, no se da cuenta pues del fenómeno del niño, el fenómeno del niño ya lo tenemos en ciernes, no sabemos qué magnitud tendrá. Entonces, ¿dónde están sus proyecciones de ver crecido de esa... Señor Urcia, no hay sustento alguno para ese crecimiento del 3%. El señor Otárola tiene facilidad de palabra, anuncia que va a ser el año de la recuperación económica sin ningún sustento. Están apostando a la recuperación estadística. ¿En qué consiste? Si yo bajo 30 metros bajo tierra y subo 20, no es que haya subido 20, porque sigo 10 metros bajo tierra. Entonces este año ha sido tan malo que cualquier cosa va a ser rebote. El efecto rebote. Pero más aún, con un fenómeno del niño tan incierto, no puede haber ese nivel de recuperación. Ahora, para tener una idea de qué necesitamos crecer en el país, mire,
Supongamos que se creciera el 2%. En 20 años seguimos siendo pobres, con el 20% en situación de pobreza. Y para igualar a Chile necesitaríamos 30 años. ¿Qué nos ilustra esto? Que la única manera en la cual podemos crecer, despegar, es a un ritmo de 4 o 5%. No vamos a y llegar. para ese 4 o 5% No vamos a llegar. necesitamos inversión. No se crece con gasto público. Ningún país en el mundo ha desarrollado con gasto público o con programas sociales, que son necesarios. Tenemos que apoyar Cali Guarma, comedores populares, pensión 65, pero ese es un paliativo. La única manera de crecer a un ritmo importante que implique bienestar para el país es con inversión privada, y no hay inversión privada. Tenemos 54.000 millones de dólares en proyectos mineros que están congelados para el país. No hay ningún proyecto minero nuevo para los próximos años. Señor Necochea, sin embargo, este gobierno ha pedido legitimidad y los inversionistas no están confiando en el gobierno de Dina Boluarte. O sea, no hay confianza. Y no hay confianza, no solamente hablo del gran inversionista. No hablo del gran inversionista minero, agroindustrial, no. No hay confianza ni siquiera de aquella persona que quiere colocar una bodeguita en su casa. No hay confianza ni siquiera de esta persona emprendedora, porque dice, oye, si coloco mi bodega, oye, ¿qué va a pasar mañana con la economía? Van a venir mañana y tal vez me extorsionan, va a venir el delincuente. O sea, no hay confianza y así es imposible poner cualquier expectativa alentador en torno a un crecimiento económico, señor Necochea, y eso hay que decirlo. Es que usted lo está señalando. El problema grave para la inversión, primero es la estabilidad política que no tenemos, es una inestabilidad permanente en un Congreso de la vergüenza, que lo denomino. Lo mejor que podría pasar con el Congreso, cuando me preguntan qué debe hacer, es no hacer nada. Mire usted cómo el país está relativamente tranquilo, ojalá que no hagan una sesión extraordinaria. Lo mejor que podría hacer es no verlos hasta el mes de marzo, que cobren su sueldo, sus gratificaciones, pero no aparezcan en escena, porque cada día que toman una decisión alteran el país. Terrible. El segundo aspecto es la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana, mire, no solo está afectando al gran inversionista. Dígame, ¿qué inversionista va a venir a minería a hacer una mega inversión con lo que sucedió en La Poderosa? Por ejemplo, con un asalto a la mina y el gobierno no actúa ni siquiera el día siguiente, no envía a las Fuerzas Armadas. Y hoy día la inseguridad ciudadana, como usted lo señala, afecta al restaurante de menús, al pequeño taller que se dedica a la carga de baterías, que le piden chantaje, que le están pidiendo el cupo. Entonces, evidentemente están haciendo un daño muy grave para lo que implica la economía en el periodo que viene, ¿no? Esto tiene que cambiar. Perfecto. Esto no es sostenible. La Libertad, Trujillo, es una de las ciudades más afectadas por esta inseguridad ciudadana, los crímenes día a día que suceden. Es verdad, es verdad. Señora Alejandra Necochea, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Y nada, pues a esperar nada más lo que venga en este enero. Yo quisiera un comentario final. Por favor. Sí que estamos pasando periodos difíciles, complicados. Tenemos que dar un viraje. En el Perú hemos salido de una situación mucho más difícil tiempo atrás. Hoy día esto tiene que superarse y tengo confianza, evidentemente, que vamos a mirar hacia un Perú diferente en los próximos tiempos, pero el país tiene que reaccionar y tenemos que darnos cuenta en el tipo de autoridades que elegimos. No un Congreso de la vergüenza, no alcaldes que piensen en derruir un centro comercial o presidentes regionales que se van de vacaciones a Madrid porque tienen que descansar. Esto tiene que cambiar y creo que Trujillo tiene que hacer sentir esa voz de cambio. Efectivamente, y el cambio viene de los ciudadanos, no de los políticos, no, de esta clase política que tenemos no va a venir, de ahí no viene el cambio, va a tener que partir de todos nosotros. Señor Necochea, un abrazo fuerte a la distancia y nuevamente feliz 24 y éxitos.